En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estamos aquí en la serie Hombre de Dios, serie que nos ha tomado básicamente todo el mes. Estamos a miércoles 24, lo iniciamos el 1 de enero. Todavía nos faltan incluso varios programas con respecto a esta temática. Nos hemos fundamentado en este término, hombre de Dios, que emplea Pablo, concretamente en la primera y la segunda carta, que le envía a Timoteo. Aparecen dos oportunidades esta frase o estas tres palabras en el Nuevo Testamento, ambas empleadas, por supuesto, por el apóstol Pablo. Recordemos 1 Timoteo 6:11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios. ¿Qué es lo que Pablo le dice a este hombre de Dios? A Timoteo. Por eso quiero pedirles que nos vayamos a el versículo 15 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Le dice Pablo a Timoteo, al varón de Dios, al hombre de Dios. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El hombre de Dios entiende que la única palabra fiel es la de Dios. Y aquí viene algo muy importante, palabra fiel. Pablo emplea mucho este término en algunas de sus cartas. Y aquí en estas dos cartas a Timoteo las enfatiza. Palabra fiel. Esa es la palabra para mí. ¿Y cuál es la palabra fiel? El hombre de Dios tiene claro que Jesús vino al mundo, que Él vino a salvarnos. Que yo soy el primer pecador de todos, dice Pablo, del cual yo soy el primero. Aquí no hay lugar para fariseísmos, aquí no hay lugar para hipocresías, no hay lugar para caretas. No, es que yo soy bueno, yo soy tan bueno. Bueno, yo conocí al Señor porque, pues bueno, me llamó la atención las enseñanzas de la Biblia que son tan bellas, tan lindas, pero bueno, yo soy una buena persona. No, Pablo dice todo lo contrario. Un hombre de Dios entiende todo esto. Como Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que usted necesita de Dios? ¿Usted sabe que usted está apartado de Dios? ¿Usted sabe que usted fue el que llevó a Cristo a la cruz? La palabra de Dios es la única digna de ser recibida por todos. Tito capítulo 1, versículos 7 al 9. Pablo le dice también a su discípulo, a este discípulo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no del vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Por cierto, estos últimos dos versículos, 7 y 8, los veremos un poco más adelante. Pero me quiero centrar en el versículo 9, solo que lo leímos desde el punto de vista ya contextualizado, porque me está hablando de un líder, claro, que debe ser irreprensible. Esto lo tocaremos más adelante. Pero una persona así debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. El hombre de Dios retiene la palabra fiel. ¿Y cuál es la palabra fiel? La palabra de Dios, porque ella es fiel. Por eso Pablo enfatiza en varias oportunidades, palabra fiel, y pone 2 puntos. Y a renglón seguido, pues afirma algo con respecto a lo que nos quiere enseñar Dios por medio de esta palabra. Recordemos que toda la Biblia, básicamente fue escrita por el Espíritu Santo de Dios, claro, y fue el que la inspiró. Hombres, claro, que le escribieron, por supuesto que sí, con su pluma, pero que fueron tomados por el Espíritu Santo de Dios. Retenedor de la palabra fiel, dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, el hombre de Dios es el que retiene la palabra fiel, la retiene. Eso lo hemos venido aquí compartiendo incluso desde el día lunes, desde lunes, martes, desde que comenzamos esta semana. El evitar, el apartarnos, por supuesto, de palabrerías vanas que a nada conducen. El no prestar atención a nada de ello. Pero también hay algo fundamental, el apartarme del engaño, de aquella doctrina que se aparta de la palabra de Dios. Más bien he de perseverar en ella. ¿Qué quiere decir esto? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como usted le han enseñado, por cierto, incluso aquellos que hacen parte de la ICT. Porque cuando yo retengo la palabra fiel, y lo hago de manera fiel, ¿qué quiere decir esto? No le añado ni le quito, sino que se transmite con fidelidad. Es como aquel sonido. Un sonido es fiel en la medida en la cual transmite
pues lo más fidedignamente posible el original. En eso consiste la fidelidad. Según de Timoteo 2:2, recordemos este pasaje. Dice, lo que has oído de mí, dice Pablo, ¿a quién? Al hombre de Dios, a Timoteo. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enfatizo algo. El hombre de Dios es fiel. ¿Por qué? Porque retiene la palabra fiel. ¿En qué consiste la fidelidad? Nuevamente, es que yo soy fiel a Dios, pero ¿cómo puedo ser fiel a Dios si no me interesa siquiera leer la Biblia? Si no me interesa siquiera, pues, recibirla. O hay un momento dado donde ya pasó varios años. No, yo conozco la palabra de Dios y debo buscar a Dios por medio de su palabra. Entonces ha perdido la fidelidad. Créame que se pierde totalmente. Yo no confío en aquellos que dicen, yo estoy bien con Dios. Lo que pasa es que pues seguramente pues ya me cuesta un poco, ya no tengo tiempo para leer la palabra de Dios como antes, me cuesta reunirme, me cuesta congregarme, compañerismo cristiano. No, yo en eso no creo. Entre otras porque la Biblia es muy clara en ese sentido. Fiel es aquel que no se desvía de la palabra de Dios y no desvía la palabra de Dios cuando le enseña también a otros. Entonces, el hombre de Dios es un hombre fiel. ¿Por qué? Porque retiene la palabra fiel. En Nehemías 9 vemos aquí en los versículos 7 y 8 la oración. La oración de un hombre de Dios, por cierto, de Esdras, delante del pueblo. Y le dice así, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Saben que aquí hay algo muy importante? Que él halló el corazón de Abraham, lo halló fiel. Él fue padre de multitudes porque su corazón fue fiel. Entonces aquí vemos algo muy importante. Yo soy una persona fiel. ¿Por qué? Porque mi corazón es fiel a Dios y su palabra. Aquel corazón en el cual yo guardo su palabra. Y soy celoso de la palabra de Dios. Cualquier cosa que se añade o que me desvíe de aquello de lo cual yo he aprendido, mi corazón lo rechaza. No es compatible. Y entonces, yo soy fiel porque retengo la palabra fiel. Pero todo tiene que ver con el corazón. Génesis 18, versículos 16 en adelante dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Aquí vemos, bueno, el contexto es un poco extenso, pero Abraham es visitado por 3 varones. Uno de ellos, por cierto, no es otro, sino nuestro Señor obviamente encarnado en el Antiguo Testamento. Porque Él es Dios, Él lo puede hacer. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte? Vendría la destrucción de Sodoma, la cual ésta sería destruida. Y Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Abraham, según Dios mismo, mandaría a sus hijos a que retengan la palabra de Dios. Mandaría a sus hijos a que guarden el camino del Señor, porque su corazón era fiel delante de Dios. Su corazón era fiel. Yo sé que mandará a sus hijos y Dios nada le encubriría a Abraham. Todo se lo daría a conocer a nuestro padre, por cierto, Abraham, porque su corazón es fiel. ¿Se han dado cuenta que estamos hablando aquí de la fidelidad de corazón, como lo menciona aquí Nehemías 9, que ya lo leímos anteriormente? Y se refiere a Abraham como aquel cuyo corazón fue fiel. Y en Génesis 18, ya volviendo mucho más atrás de Nehemías, y vemos el pasaje donde esto ocurrió. Ahí Dios mismo dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham? Sabiendo yo que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, cuando él ya no esté, incluso sus hijos después de sí, su casa después de sí. O sea, él haría de su descendencia, pues haría como sus discípulos, que llevarían a otros.
y a su descendencia. Y así es como ha ocurrido, por cierto. Y no solamente ahí en los tiempos de Abraham y los años que le siguieron, sino hasta el día de hoy, que guarden el camino de Jehová. Ustedes y yo somos descendencia de Abraham también, porque somos una descendencia espiritual. Y esto también es para nosotros. Nuestro corazón debe ser fiel para igualmente instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que cuando ya no estemos, aquella casa que continuará, aquella descendencia que continuará, siga el camino de Dios. Finalicemos con Tito 3:8. Dice, palabra fiel es esta. ¿Se han dado cuenta una y otra vez? Palabra fiel. Pablo enfatiza esto. Palabra fiel. Nadie lo enfatiza tanto como Pablo. La fidelidad de la palabra de Dios. No hay otra. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Quiero que insistas con firmeza. Es lo que le dice a Tito también. Otro varón de Dios, por cierto. Insistas con firmeza. Si alguien insistió permanentemente en que la Biblia es palabra fiel, en que la palabra de Dios es fiel, sin duda es Pablo. Con Timoteo, con Tito. Continúa. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El día de ayer y antier incluso vimos aquellas cosas que no son útiles, que no son buenas, que más bien son sin provecho, que para nada sirven. Por ejemplo, las vanas pláticas, la palabrería, esa palabrería vana, barata, profana, las fábulas, las discusiones interminables, no. Pero algo que siempre es bueno y útil para mí, ¿qué es? La palabra fiel. Y por eso Pablo insiste con firmeza en ello. Y aquí estamos por esa razón, insistiendo una y otra vez, con firmeza, que la palabra de Dios es fiel. El hombre de Dios retiene la palabra fiel. Vamos a orar. Señor, tu palabra es fiel porque tú eres fiel. Y la palabra es tuya porque tú la inspiraste. Tú la escribiste por medio de tus siervos, aquellos a quienes tú tomaste y llenaste de ti, para que esa palabra viniera y llegara hasta mí. Y Señor, tu palabra es fiel. No la vana palabrería de los hombres, no las discusiones interminables de los hombres que para nada aprovechan, pero tu palabra, ella sí es buena, ella sí es útil, ella sí me aprovecha. Y me aprovecha para todo, mi Señor y Dios. Ahora, Señor, dígale a Dios en este momento, ahora yo quiero, Señor, entregar mi corazón a ti nuevamente. Y quiero todos los días entregar y elevar mi corazón, Señor, para que mi corazón sea hallado fiel. ¿Y fiel por qué? Porque en mi corazón yo he guardado tu palabra, Dios. Y mi corazón rechaza todo aquello que tergiverse tu palabra. Por eso, Señor, mi corazón ha de ser fiel, porque Dios, he tomado la decisión de retener la palabra fiel, para de esta manera ser fiel, Dios. Ahora, mi Señor y Dios, bendice a cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchos de ustedes que nos han venido acompañando pues básicamente todos los días, hay muchos, desde el primer día que iniciamos este programa, por allá cuando se comenzó ese tiempo de pandemia. Y muchas gracias a todos aquellos medios que también desde un principio nos han venido acompañando, transmitiendo este programa, divulgándolo mucho más. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, más al sur todavía, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, el Puerto Noticias. Al norte de Colombia, volviendo aquí a este país donde me encuentro, al norte de Colombia, Guayú Estéreo, en la bella Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles un favor, que nos regalen un me gusta ahí en su dispositivo, si este programa pues ha sido bendición para usted. Y lo comparta con otras personas en este día. Nos encontramos nuevamente mañana
a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.